Vamos a ir ahora con nuestra compañera Rocío Pereira. Ella está en la Cámara de Diputados y bueno, allí, entre otras cosas, se vieron las reacciones de los políticos con relación a lo que se trató en el Senado, donde se dio a conocer los nombres de los que supuestamente están involucrados con el negocio del narco. Rocío, ¿qué tal? Buenas tardes, sí, mucha indignación, mucha rabia aparte de los señalados. 3 concretamente son de la Cámara Baja. Hablamos del diputado colorado Freddy de Clesis, Bernardo Villalba y Marcial Lescano, que nos comentaba que no quería hablar con nosotros mientras le buscamos para que haga reacciones con respecto a estas acusaciones, pero sí optó por defenderse ante el Pleno. El que fue más duro con el senador Arnaldo Yucio fue Bernardo Villalba. Él acusa a Yucio de ser mediático y de haber sido mediocre en su función como fiscal. Él sostiene que Yucio en realidad quedó con rabia porque no pudo comprobar la culpabilidad de uno de sus defendidos. Él hablaba de Soligo en este caso, y decía que en este caso, por ejemplo, fue liberado porque Yucio no pudo firmar el acta en donde él estaba presentando la declaración del acusado. No lo firmó Yucio, no firmó su asistente y por eso tuvo que anularse todo ese proceso, y él sostiene que Yucio se quedó con rabia y ni siquiera apeló este procedimiento. Inclusive el diputado Bernardo Villalba decía que el senador Arnaldo Yucio le había amenazado cuando concluyó el proceso y le había dicho que alguna vez le iba a cobrar, y él considera que es parte de una vendetta personal del senador Arnaldo Yucio. El diputado Freddy de Clesis decía que él conoce, por ejemplo, a Carlos Sánchez, alias Chillano, que él lo conoce como empresario, como comerciante de combustibles, no lo conoce como narcotraficante. Él admite que su hermano sí fue procesado por el tráfico de cocaína, pero él dice que su hermano ya pagó con la condena correspondiente y no tienen por qué a él vincularlo también con el narcotráfico, porque su hermano fue condenado por ese hecho. Y el diputado Marcial Lescano, que también ha alegado de su inocencia. En el caso de Bernardo Villalba, él fue abogado de personas investigadas por narcotráfico y también fue juez. Bernardo Villalba dice que le contaron que en el informe que lee Yucio se tiene un cruce de llamadas en el que aparecería él junto con personas vinculadas al narcotráfico, y él dice que esos eran sus defendidos y que la Constitución lo protege a él en su secreto de abogado defendido, y que nada de lo que se haya dicho ahí puede usarse en su contra. Él inclusive decía que él llegó a defender a personas acusadas de violación y no por eso él es un violador que acusó a personas de haber cometido, que defendió a personas que estaban acusadas de haber cometido matricidio y no por eso él mató a su madre, y que defendió a personas acusadas de narcotráfico y no por eso él es narcotraficante, y le hacía un desafío al senador Arnaldo Yucio a un debate público en el que invitaba también a que participe el ministro de la Senat, Luis Rojas, para defenderse y mostrar los documentos en el que él sostiene que se va a demostrar su inocencia en este caso, Luis.